Buenos días, profesor. Principalmente darle las gracias por la oportunidad y pedirle unas sinceras disculpas por los inconvenientes que he causado a falta de mi irresponsabilidad. Mi tema para exponer es acerca de la teología política y pues nada, empecemos. Principalmente comprendamos qué entendemos por teología política. La teología política se encarga básicamente de investigar las nuevas formas y conceptos teológicos que se relacionan con la política, la sociedad y la economía. Pero, ¿de dónde nace la teología política? La teología política tiene sus raíces a partir de grandes pensadores que han infundido un camino influenciado, de que la teología puede participar en eventos sociales. Eh, pues nada, miremos algunos de esos pensadores. El primero es Agustín de Hipona, entre 354 hasta el año 430. Agustín básicamente es considerado uno de los primeros exponentes de la teología política, ya que con su obra Ciudad de Dios, Agustín exploró la relación entre lo terrenal y la ciudad celestial. Es decir, él defiende con autoridad la política y la justicia en el contexto de la fe cristiana. Nuestro segundo exponente es Tomás de Aquino, entre el año 1225 hasta el año 1274. Tomás aquí habla de la teología política en su obra Suma Teológica. Aquino abordó cuestiones relacionadas con la ley, la justicia y la autoridad desde un punto de vista cristiano. Nuestro tercer exponente es Marsilio de Padua, entre el año 1275 y 1342. Marsilio de Padua, en su obra Defensor Pacis, según investigué, él habla y argumenta a favor de la supremacía del poder civil sobre el poder eclesiástico. Su trabajo influyó en el desarrollo del pensamiento político secular en la Europa renacentista. Nuestro cuarto exponente es Juan Calvino, entre el año 1509 hasta el año 1564. Calvino fue un reformador protestante suizo, hizo contribuciones significativas a la teología política. Él habla y hace énfasis en la responsabilidad. Nuestro quinto exponente es Tomás Hobbes, entre el año 1588 al año 1679. Él nos habla de que el poder político es un medio para preservar la paz y la estabilidad social. Su enfoque se basa más en la razón que en la religión, pero ha tenido un impacto significativo en la teología política. El sexto exponente y el último es John Locke, entre el año 1632 hasta el año 1704, conocido por su defensa de los derechos naturales. En su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, habla de que su enfoque es más secular, sus ideas han influido el pensamiento político y teológico en el mundo occidental. Ahora bien, ya que hemos hablado de los exponentes de donde nace la teología política, pues sería interesante saber qué es lo que propone la teología política. Básicamente la teología política pretende mostrar la fe. La teología es una ciencia para los creyentes. Busca comprender los misterios divinos mediante la razón iluminada por la fe, apoyándose en la Biblia y la tradición de la Iglesia. En particular, la teología política analiza el papel de la Iglesia en la sociedad, incluyendo debates sobre su relación eh, con el Estado, su participación en temas políticos y sociales y su responsabilidad en promover el bienestar general. Ahora bien, ya que hablamos de qué propone la teología política, sería interesante saber las características de la teología política. La teología política es interdisciplinaria, combinando la teología, filosofía política y otras disciplinas para entender la relación entre religión y política. Analiza críticamente cómo la fe influye en la política y viceversa, reflexionando éticamente sobre los temas políticos y sociales. Se enfoca en la justicia social, promoviendo derechos humanos y luchando contra la injusticia, fomentando el diálogo en la justicia social, promoviendo derechos humanos y luchando contra la injusticia. Fomenta el diálogo entre diferentes tradiciones religiosas y se adapta a diferentes contextos culturales y sociales. Objetivos de la teología política. La teología política busca entender cómo la religión y la política se entrelazan en la sociedad, analizando cómo influyen las creencias religiosas en la vida política y viceversa. También examina la legitimidad del poder político. Desde una perspectiva religiosa,
y promueve el diálogo entre diversas disciplinas para comprender mejor estas complejas relaciones. Además, contribuye a la reflexión ética al explorar las imploraciones morales de las decisiones políticas y sociales desde una perspectiva religiosa. Propósito de la teología política en la sociedad actual. La teología política en la sociedad actual ofrece un análisis crítico de las estructuras de poder, cuestionando su alineación con los valores éticos y morales. Además, informa la ética pública, promoviendo principios religiosos como la justicia social y la solidaridad. También aboga por la justicia y los derechos humanos, desafiando la idolatría política y defendiendo el compromiso ético sobre los intereses partidistas. En resumen, busca como un equilibrio entre la religión y política para promover la justicia y la responsabilidad social.